de movimiento y fuerzas centrales, que se llama en este caso, las fuerzas centrales. Y para ello, chiquillos, vamos a comenzar con una lectura que vamos a dar unos minutitos para poder introducir. Y para ello, chiquillos, ahí está el título de la clase. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Unidad número 2, chiquillos, fuerzas centrales. Y la gran pregunta, todas las unidades van a tener una gran pregunta que ir respondiendo. En este caso de la segunda unidad es de qué tratan y cómo se manifiestan en mi vida. Es decir, nos vamos a centrar un poco en ir viendo, más que el concepto puro, que eso lo podemos hacer un ratito, podemos hacer un resumen, subir una guía, un formulario con definiciones, con fórmulas. Eso lo podemos hacer en 10 minutos de clase y dejarlo ahí, ejercitar y listo. Pero mi idea, chiquillos, es que el enfoque que va a tener el lectivo para esta unidad, que, como les había mencionado la semana pasada, se cruza con la materia del común, es que vamos a analizar el movimiento de cuerpos a partir de una fuerza central, que no necesariamente es la fuerza de gravedad o una fuerza común, sino que también puede ser las fuerzas del movimiento circular. Y lo vamos a analizar en diversas situaciones cotidianas o en fenómenos naturales, con base a conceptos y modelos de la mecánica clásica. Es decir, vamos a tratar de explicar todo el comportamiento del movimiento de objetos a partir de fuerzas que se le aplican en situaciones físicas, en situaciones naturales, a partir de modelos y situaciones que le explica la mecánica, la física más clásica, la mecánica que se llama en este caso. ¿Alguien había levantado la mano, chiquillos? No alcancé a fijarme quién. Profe, ¿puede devolverla un poco para sacarle foto? Ya, ahí está. Entonces ese es el título de la unidad. Gracias. De nada. Entonces, la idea es que vamos a analizar el movimiento de cuerpos bajo acción de fuerzas, distintas clases de fuerzas, en distintas situaciones, en distintos contextos cotidianos y también en los fenómenos naturales. Es decir, vamos a ampliar el campo de observación y de análisis, no solamente a las situaciones cotidianas, como lo hacemos generalmente, sino que también vamos a ampliarlo a lo que son los fenómenos naturales, a los fenómenos astronómicos, es decir, vamos a concentrarnos también en el movimiento planetario, el movimiento de los planetas, de los distintos satélites naturales, y lo vamos a ir asociando con esto a través de lo que son los conceptos que se han definido de la mecánica clásica, es decir, los conceptos de movimiento, las leyes de Newton y también un poco las leyes del movimiento circular, que también va a ser uno de los grandes protagonistas en esta unidad, en esta segunda gran unidad. Entonces, va a haber un poco de todo en el fondo, va a haber un poco un buen mix, una buena mezcla de conceptos que vamos a ir analizando y vamos a ir comprendiendo con respecto a las fuerzas aplicadas en distintas situaciones. Para ello, chiquillos, para ir introduciendo el tema, tal como lo hicimos también en la primera unidad, que también vamos a hacer harta reflexión, harto análisis, vamos a leer un texto. Vamos a hacer una lectura inicial sobre algo que nos puede sorprender un poco y que tiene que ver con los movimientos del planeta, de rotación planetaria y cómo estos han ido cambiando en el tiempo. Por ende, vamos a leer el siguiente texto, vamos a dar unos minutitos para leerlo, analícenlo, pónganse a pensar en lo que implica lo que vamos a leer y piensen también cómo puede afectarnos diariamente esto. Y el título se llama, chiquillos, de este texto que van a poder leer a continuación, se llama ¿A qué rapidez gira la Tierra? Esa es una gran interrogante que se ha hecho durante la historia, es comprender cómo que se ha analizado y entendido y comprobado a qué velocidad gira la Tierra y está moviéndose. Así que, unos minutitos, chiquillos, para leer este texto y vamos a dar un momento para analizar y empezar a pensar en lo que se nos viene en esta unidad. Así que le pido los lentes y avanzamos.
Profe, terminé. Ya, ahí vamos a veremos a los demás compañeros y vamos a seguir analizando el texto. ¿Le puedo decir algo? Dime. Está interesante. De hecho, el texto, la fuente del texto es de la revista Muy Interesante. Aunque eso no es gracioso, pero ese texto lo saqué de la revista Muy Interesante. Sí. ¿Le cuento una historia, tío? Espérame de ahí. No nos desconcentremos con esto. ¿Estamos, chiquillos? ¿Alguien falta que termine de leer? Después de clase le puedo decir, ¿cierto? O cuando terminemos, ¿pero de qué es, Eric? Sobre la pregunta del trabajo. Ah, ya, si quieres, lo vemos. Ya, chiquillos. Voy a mantener mi cámara apagada un poquito porque está medio lento mi internet. Eh, ya me di cuenta que los jueves es el día del internet lento. No sé por qué me tinca que los vecinos están todos, mis vecinos deben estar todos ocupando, haciendo teletrabajo los días jueves, o haciendo clases online, porque el internet el jueves en general, todo el día en mi casa está horrible, ni para ver YouTube puedo ocuparlo. De hecho, el jueves es el único día que no juego Genshin. Ya, ya, Gonzalo, gracias por avisarme, así lo dejo justificado. Chiquillos, del texto, ¿qué es lo primero que les llama la atención? La velocidad que va la Tierra. Y cómo ha cambiado, ¿no? Yes. Por las mareas y por diferentes cosas. ¿Se acuerdan, chiquillos, que fue el año pasado, el antepasado, no me acuerdo cuándo fue que los vimos, que vimos el tema de las mareas, cómo afectaban digo, cómo el sol y la tierra afectaban, digo, la luna afectaba las mareas terrestres y cómo esto influenciaba en el movimiento del agua? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se dan cuenta que a su vez esas mismas mareas están afectando también a nuestro planeta de alguna manera? Piénsenlo de esta manera. ¿Alguna vez han hecho remolino en el agua de una piscina de estas de que se arman? Sí, De ese típico juego que todos se pueden dar vueltas, vueltas, vueltas y tratas de girar, de ir en sentido contrario y tratar como de vencer la corriente. Los que han Sí. ido a la playa más de alguna vez han encontrado que han tenido que, han pasado el susto de que de repente la corriente del mar los arrastra tanto que creen que se los va a llevar mar adentro o les cuesta mucho poder salir. Ahí, chiquillos, podemos ver un ejemplo en donde el movimiento del agua, el movimiento de las grandes masas de agua, es un movimiento súper potente. O sea, si nos vamos al ejemplo más sencillo de que un cuerpo que está en el agua, de una piscina chiquitita, tratar de nadar contra la corriente es prácticamente imposible porque tenemos que vencer una gran fuerza. Imagínense lo potente que es en el mar las mareas, las corrientes oceánicas que dice ahí, y las grandes masas de aire de la atmósfera, cuán inmensas son y cuán fuertes son, que son capaces de frenar la Tierra. Literalmente, esto está desacelerando la Tierra, es decir, la está frenando. ¿Por qué creen, chiquillos, que esto no pasaba hace 4.500 millones de años? ¿Por qué creen que la velocidad hace 4.500 millones de años era mucho más? Había menos agua. Ya, Nico dice que había menos agua. ¿Ya? Eso es una posibilidad. ¿Qué pasó hace 4.500 millones de años en la historia de la Tierra? ¿Alguien sabe? Yo voy a leer por lo que dice el texto, ¿no, profe? Que decía que ¿Ya? giraba más rápido y duraba 6 horas, no más el día. Claramente se redució ese tiempo gracias a las mareas, qué sé yo.
Se ¿Ya? creció mucho, que hay 16.600 kilómetros y ahora es como 6.000, entonces es mucha la diferencia. Así Una, como claro, es las mucha la mareas. diferencia. Uno tiene que ver por eso. Busqué en internet y sale que se formó el planeta. No sé. Exacto, el planeta estaba en formación, es decir, lo que dice el Nico también, lo que escribió en el chat, es cierto. Ese tiempo la Tierra no tenía prácticamente nada de agua, estaba en su estado inestable, en la cual se estaba recién formando. Era una bola de lava, básicamente. No, tanto así. no tanto así, la verdad. Es que lo que Pero pasa es que no tenía ni las mareas, ni las corrientes de aire, ni siquiera tenía atmósfera. ese es el punto. No había atmósfera. Entonces no había, prácticamente había poco y nada de vida que se estaba generando. Y esa fue poco a poco, las mismas formas de vida más microscópicas fueron las que fueron generando las distintas cosas y reacciones que en la Tierra fueron dando paso a lo que tenemos. Pero se dan cuenta que, en ese sentido, también la Tierra estaba inestable. El texto no lo menciona, chiquillos, pero hace aproximadamente 650, 800 millones de años atrás, ocurrió lo que conocemos como la era de hielo. No las películas donde sale Sid y todos los personajes de la era de hielo, sino que, bueno, un poco sí, pero la era del hielo también favoreció a que la Tierra fuera disminuyendo su velocidad de giro. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si el hielo está sólido? ¿Qué creen que pudo provocar esa era de hielo que también disminuyó la velocidad de la Tierra? Porque estaba más pesado, o sea, El hielo es más denso que el agua. Sí, puede haber sido por un cambio de presión en la atmósfera, digo yo, de la ignorancia. ¿Ya? Pero piensen que el hielo es más liviano que el agua. El hielo flota. ¿Saben qué es? Es que el hecho de que el hielo flote hace que se mueva, es decir, hace en sí mareas, pero más débiles que las mareas normales, por así decirlo. Es como que una gran masa, en vez de correr viento, de correr el agua en líquido, que se muevan tan rápido, las mareas que arrastraban el hielo también hacían frenar el movimiento de la Tierra, pero menos. ¿Qué creen también? Que se le está pasando un detalle súper importante, que frenó a la Tierra. Las mareas. No, tampoco está en el texto, pero piensen, ¿qué otra ¿Profe? cosa de la Tierra ha hecho que frene? ¿Tendrá algo que ver con la órbita de la Tierra? No necesariamente. Está dentro Ah, de la ya. Tierra. Los animales, ¿Ya? ¿Y quién es más? nosotros mismos, los humanos. Nosotros mismos, pues chiquillos. La población de la Tierra ha ido aumentando tan exponencialmente, tan rápidamente, que aunque parezca un poco ilógico, todo el movimiento nuestro, si sumamos todos los movimientos de una sola vez, eso también está generando que la Tierra se frene, porque nosotros estamos haciendo fuerzas y movimientos en sentidos distintos, lo cual va a mover, va a influir también. Y también el Nico en el chat también está con otro punto. La Luna también afecta, porque la gravedad de la Luna está influyendo en el movimiento de la Tierra, entonces también la está como frenando. Eso lo vamos a entender también ahora con lo que es la gravitación, la ley de gravitación, cómo se relacionan las gravedades de los planetas. La Cata dice que el calentamiento global ha influido también. Claramente sí, porque al haber menos hielo, menos masas de hielo que se han ido lamentablemente por el calentamiento global derritiendo y formando agua, eso ha elevado el nivel del mar, lo cual aumenta las mareas y hace que el clima esté más hostil. Eso también va a ir afectando. Es un efecto, otro efecto colateral que como se llama, que no mucho se menciona, pero también el calentamiento global, lo noten o no, también está afectando con la velocidad de movimiento de la Tierra. Y hay otro punto más. ¿No se le ocurre otro? No sé, en realidad. Puede ser por la rotación de su propio eje, digo de la ignorancia, porque no se me ocurre otro punto, profe. Los terremotos. Ah, ¿verdad?
Recuerden que la Tierra, desde su formación, ha estado muy, muy inestable y ha estado en constante actividad sísmica y volcánica. El movimiento de la Tierra también ha movido, no sé si cuando fue el terremoto de 2010, si ustedes supieron que este terremoto fue capaz de acortar los días. O sea que interfirió con la velocidad de la rotación de la Tierra, básicamente. Exacto. Déjenme buscar, lo voy a buscar el tiempo de rotación. ¿Cuánto afectó? El terremoto de 2010 inclinó el eje de la Tierra y eso hace que los días sean más cortos, porque si la Tierra está inclinada, no va a tener que generar más fuerza para girar. Es como, por ejemplo, si ustedes quieren tratar de pararse y están chuecos. Si se paran chuecos, les cuesta más pararse que si se paran derechos, porque tienen que vencer esa fuerza ahí. Y estoy buscando y todavía no lo puedo encontrar. Si alguien sabe cuánto, si alguien supo o en algún momento lo escuchó, que me ayude, porque la verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo se acortó el tiempo de traslación y rotación. Se acortaron los días. Voy a buscarlo así en Google. Terremoto 2010, se acortaron los días. Ya. La NASA confirma que aquí encontré el de Japón, que fue el 2011, que se fue grado 9, que fue aún peor que el nuestro. Miren, aunque suene súper nada, el terremoto de 2011 acortó la duración de los días en 1,8 microsegundos. Es decir, para ustedes decir, ya, pero 1,8 microsegundos no es nada. Pero chiquillos, esos 1,8 microsegundos para todos los movimientos de la Tierra se nota. Aquí encontré. El de Chile, en el año 2010, acortó el tiempo de rotación de la Tierra en 6,8 microsegundos. Muy parecido al de 2004. Pero fíjense, esos grandes terremotos sumen todos esos grandes terremotos y los grandes movimientos sísmicos y volcánicos que han habido en nuestro planeta. Eso también ha ido acortando. Pero se fijan que todo está asociado al movimiento, a una fuerza, gran fuerza que está alterando el movimiento de nuestro planeta. ¿Se dan cuenta que son cosas súper que al principio pueden ser como, pero esto no es nada, pero lo es mucho también al mismo tiempo? Entonces, Profe, ¿es solamente los terremotos, cierto? ¿O algún otro desastre? todos los desastres que impliquen un movimiento de las placas de la Tierra. Los huracanes, esas cosas no, porque son más superficiales. Pero, por ejemplo, los grandes terremotos, por ejemplo, cuando la Tierra se formó, cuando se empezó a formar ya la Tierra como la conocemos, piense que también eso afectó el movimiento, los grandes sismos que habían. ¿Y se acuerdan? No sé si se acuerdan, chiquillos, Rodrigo, al tiro te doy la palabra. Que al principio los meteoritos no del todo. Puede alterar eso puede, Iván, puede haber alterado temporalmente el comportamiento terrestre, pero tendría que haber sido como una lluvia de meteoritos, que es así como un gran terremoto, que puede, pero ahora que lo pienso, Iván, puede haber ocurrido al principio, cuando recién se formaba la Tierra, al no haber atmósfera, todos los materiales del sistema del universo podían caer a nuestro planeta sin ningún problema. Y lo otro que les voy a decir es que también el movimiento de los continentes también puede afectar, porque cambia el curso de las mareas, el curso de movimiento de todo. Acuérdense que cuando recién se formó nuestro planeta, era, ¿cómo se llama? Nuestro planeta era un supercontinente. ¿Quién sabe cómo se llamaba ese super gran continente? ¿Alguien se acuerda de ese nombre? ¿Cómo se llamaba el supercontinente? Muy bien, la Pangea. La Pangea, entonces, cuando se empezó con los grandes terremotos que les menciono, la Pangea se empezó a separar, eso también cambió el curso de las mareas y las fuerzas del movimiento del agua, lo cual también claramente tuvo que afectar al tiempo de rotación de la Tierra. Y la Cata pregunta, ¿la inclinación de la Tierra no ha afectado a la gravedad? Muy buena pregunta, Cata. Nunca, la verdad, debería, yo creo, o no, a ver, veamos. La inclinación de la Tierra no ha afectado a la gravedad. ¿Tú te refieres ahí, Cata, por los terremotos, que la Tierra se ha inclinado un poquito, se ha corrido un poquito cuando ha habido terremotos, que eso puede afectar la gravedad? Ya. Me comprometo, Cata, a investigarlo, porque la verdad, no lo sé. Debo ser sincero, no lo sé, y es algo que nunca me había preguntado, y es una muy buena pregunta, Cata.
Ven que esto es lo que me gusta de este lectivo, que nos hace como, así como ese meme que del ¡pua! Ese que sale así, nos abre la mente. Ahora sí, Rodrigo, dime. A mí me gusta hacer, primero que todo, me gusta hacer, comparar estas leyes físicas o estos estudios sobre el comportamiento del desplazamiento de la Tierra con ejemplos simples. Se podría utilizar un ejemplo simple tal y como, en un caso hipotético, existe un carrito de compra y una persona se sube dentro de él. Una persona va a cierta velocidad determinada, la persona hace un movimiento hacia atrás y el carrito pierde velocidad. Es como lo mismo. ¿Puede ser Las eso? mareas son lo mismo. A eso a eso es lo que apuntaba también, en el hecho de que vamos a tener que analizar también lo que es más cotidiano y también de lo que está a grandes escalas. Por eso a eso me refería cuando uno de los objetivos de la unidad era analizar a gran escala el movimiento y las fuerzas que afectan los movimientos de todas las grandes estructuras. Porque también se puede, por así decirlo, traslapar, se puede llevar a lo que es las situaciones cotidianas, o sea, de lo mínimo a lo micro a lo macro. Así que, ven que con un texto que no se veía tan extenso, ya abrimos la interrogante sobre cómo las fuerzas, cómo los movimientos, las distintas interacciones mecánicas, físicas que tenemos en nuestro planeta están cambiando el movimiento y todo lo que conlleva. Claramente también la Tierra en sí afecta nuestro movimiento así como más a nivel nuestro, como a nivel de personas, de animales, de cosas que se mueven. Pero también, así como nosotros mismos podemos alterar esos movimientos, también nosotros podemos ver que grandes estructuras pueden alterar las otras grandes estructuras. Por ejemplo, las mareas afectan el movimiento de la Tierra, como lo vimos aquí. Pueden acelerarla como también la pueden frenar, Rodrigo. De este tequillo, lo que iba a enseñarles ahora es lo siguiente. Con respecto a esto anterior, nosotros, no sé si se acuerdan, no sé si eran tan chicos cuando daban el comercial ese de la niña que quería el flan soplole. ¿Se acuerdan de ese comercial? Cuando la niña llamaba a China y hacía que todos los chinos saltaran y eso hacía que las niñas se les va a caer el flan y pudiera recibir el flan soplole. ¿Se acuerdan de ese comercial? Ya, lo voy a buscar. Voy a buscarlo. El flan soplole. La flancita. Voy a buscar. Acá está. Déjenme, lo voy a compartir. Porque este comercial, yo lo debería guardar porque el otro día lo vi, también es un ejemplo de lo que nosotros como humanos, yo creo que más de alguna vez nosotros nos hemos preguntado, ¿qué pasa si todos saltan al mismo tiempo? Generaremos un super, este comercial como que da la sensación de que se va a generar un super gran terremoto, cosas así. Veamos si no lo haga. se me volvió loco el computador. Yo lo hice una vez. No, no pasó nada. ¿Se ve el video? No, porque se ve el puro. Ahí sí se ve, sí se ve. Oh. Están viendo lo mismo que yo, ¿cierto? Sí, se cayó. ¿Qué me pasó esta cuestión? Ya, lo vamos a poner en mínimo. Ahí sí. Hijo, es Francisca. Francisca. Francisca, Francisca. 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 ¡Sí! Flan Soplole. Ya no le vamos a dar auspicio al flan Soplole. Pero, ¿alguna vez se preguntaron si eso era posible? Si es realmente, si, o sea, lográramos que todos al mismo tiempo saltáramos al mismo tiempo lográramos saltar, provocáramos que esto se moviera. Se supone que en la teoría puede pasar, pero en la práctica todavía no. No, claramente, o sea, tiene razón. Ya, Nico dice, yo creo que vi un video sobre eso. Una vez. El Martín dice, profe, ¿qué pasaría si todos camináramos al mismo tiempo para un solo lado?
De hecho, creo que hay unos monitos animados donde también como que todos se movían al mismo lado y hacían que la Tierra girara en otro sentido. De hecho, me acordé de, no sé si, ¿qué le gusta Futurama? ¿Qué le gusta Futurama? A mí, A mí. profe, pero la cancelaron. ¿Se acuerdan del capítulo cuando llevan a todos los robots a un planeta para que el planeta no se caliente más y después para mueven el planeta con su tubo de escape, por así decirlo, y logran que Sí. el planeta se mueva? Ah, me acuerdo. Eso también es posible, o sea, es una pregunta, o sea, ¿podremos todos, si nosotros hacemos una propulsión a chorro muy fuerte o con un gran cohete, empujar la Tierra, alterarla? Y también un poco la pregunta que dice el Martín de que si camináramos todos al mismo lado, es que, mira, piensa en algo, Martín. ¿Cuál es la velocidad de rotación de la Tierra? Es de 1600 kilómetros por hora. Tendríamos que, entre todos, alcanzar esa velocidad y hacer el mismo efecto como el de la piscina, girando y lograr vencer la corriente. Como decía, creo que fue el Eric que lo dijo antes, en la teoría se podría, pero en la práctica no, porque físicamente se nos acaba la Tierra, por así decirlo. Claramente. Dice la Cata, y si chocamos con el mar al caminar al mismo lado, también, pues, o sea, son preguntas que no podemos hacer, pero si se dan cuenta, siempre ha estado, como yo creo que de niños, con la pregunta de qué pasa si todos saltamos al mismo tiempo, si podemos hacer que lograr de alguna manera que la Tierra gire al revés, o cosas así. El tema es que hay algunos fenómenos naturales que efectivamente sí pueden alterar el movimiento de la Tierra, como son las mareas, los movimientos sísmicos, etcétera, y otros que claramente son físicamente imposibles. Pero lo que tenemos que tener claro, chiquillos, es que la Tierra y todos los fenómenos naturales y que nosotros vivimos a diario pueden ser víctimas de una fuerza central, una fuerza central en el sentido que sea la protagonista del movimiento y que altere la situación y altere el fenómeno. Es decir, que altere el fenómeno natural, que altere el fenómeno físico o el fenómeno diario. Así que eso es lo que viene en esta unidad, chiquillos, que vamos a analizar esas fuerzas y esas fuerzas, cómo ir aplicándolas y cómo y cómo se han visto estas fuerzas en distintas situaciones diarias y también fenómenos naturales y que han provocado que los movimientos como eran sufrieran algún cambio en el tiempo. Rodrigo. Se me ocurrió una pregunta curiosa que sería que si un avión de estos modernos, estos de combate que son jet, que son rapidísimos, viajase a exactamente la velocidad que gira la Tierra, 1600 kilómetros por hora, pero en dirección contraria, ¿estaría siempre de día para él? ¿Podría estar Eso siempre lo en el puede día? explicar, eso sin exagerar, Rodrigo, lo explica la teoría de la relatividad de Einstein, el movimiento relativo. Eso está explicado en lo que es la teoría de la relatividad. De hecho, lo vamos a ver en un momento con lo que se llama la paradoja de los gemelos, en cuanto a que el movimiento relativo puede hacer que el tiempo pase para uno y para el otro no. Es un video que tengo guardado hace mucho tiempo que me gusta, que explica un poco esta teoría de la relatividad con la paradoja de los gemelos. Así que también, paciencia, que también va a aparecer. Pero chiquillos, esta lectura más que nada era para poder explicarles un poco que esta segunda unidad que vamos a ir empezando a trabajar nos va a permitir entender un poco lo que es cómo sentimos los movimientos, qué rapidez nos estamos moviendo respecto a la galaxia, que entender un poquito también cómo la Tierra y los movimientos de esta nos afectan también en nuestras situaciones cotidianas y cómo también las distintas leyes físicas del movimiento, tanto lineal como rectilíneo, lineal como circunferencial, van afectando, van modelando también los fenómenos naturales y los fenómenos diarios. Es decir, esta unidad nos va a permitir entender cómo los movimientos que nosotros veíamos, por ejemplo, los típicos ejercicios de un cuerpo que gira en 180 grados, un cuerpo que se mueve en línea recta o una fuerza aplicada en un objeto, no solamente se quedan en cosas tan pequeñas, sino que también se pueden llevar a las grandes estructuras, a las grandes características que tiene nuestro planeta y nuestro universo también. Así que esta unidad que yo más que nada va a estar centrada en eso, en comprender cómo esos fenómenos físicos de la mecánica clásica que se llaman pueden estar presentes en las grandes estructuras, en los grandes fenómenos naturales y los fenómenos que afectan a nuestra vida, de nuestra Tierra y del universo entero. Así que espero, chicos, que les haya gustado esta introducción al tema. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya la próxima semana nos metemos de lleno con el primer gran tema, que va a ser entender qué es esta fuerza central, qué son esas fuerzas y en qué situaciones cotidianas las vamos a ir viendo y van alterando nuestro día a día.
Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y todos estén muy, muy bien. Mañana, la próxima semana seguimos de lleno con este tema, que por lo demás ya están dándose cuenta que da para mucho, al igual que lo que pasó en la primera unidad. Así que espero lo disfruten y vamos también entendiendo cómo las fuerzas, literalmente Newton nos dio la explicación de que esas fuerzas, esas tres grandes leyes que nosotros conocemos, mandan en todo, aquí y en cualquier parte de nuestro universo. Así que eso, pues, chiquillos. Dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho y nos encontramos el próximo jueves. Espero ya tener ya sus resultados de la evaluación para que podamos ir revisando y viendo cómo cada uno de los detalles. Así que cuídense, chiquillos, y nos vemos el próximo día jueves. Igual ustedes, chiquillos, Chao. cuídense mucho. Nos vemos. Chao, que esté bien. Chao, chao, profe. Chiquillos. Cuídense el COVID.